Sin duda alguna, la medicina occidental es una de las más importantes y sobresalientes en la época actual, pasando por una larga historia y modificaciones para llegar a lo que hoy conocemos. Uno de los factores a contemplar es la tecnología con la que esta ciencia se desenvuelve y se apoya para un mejor diagnóstico ante signos y síntomas de algún paciente. Sin embargo, esto no se detiene ahí, ya que debido a su constante cambio a través del tiempo, ha ayudado a combatir diversas enfermedades por las cuales la humanidad ha superado. En este video veremos más a fondo sus antecedentes históricos para ir guiándonos cómo ha ido en evolución la medicina. Esta no solo se trata de un montón de tecnología y el apoyo de varias ciencias, sino también de su antecedente muy marcado por cambios y errores para el mejoramiento de la humanidad en torno a la medicina y principales aportaciones interculturales que ayudan a la evolución de la misma. Para un mejor entendimiento, hablaremos de lo que se trata y la importancia de la biomedicina, además de las relaciones con otro tipo de métodos de sanación para prolongar la vida del paciente. La biomedicina como especialidad surgió en el occidente pasando por diferentes etapas para forjarse. Pero te preguntarás, ¿cuáles son estas etapas? Etapas es la medicina primitiva, los cuales los personajes principales son el chamán, el sacerdote y el brujo. Estos mismos mediante sacrificios, rezos, liturgias que son actos sagrados con los que se debe llevar a cabo una ceremonia para sanar al paciente. Durante esa etapa no se investigaba. ¿La razón? Muy simple. Aún no había nada por hacer o investigar. Todo giraba en torno a lo sobrenatural. La siguiente etapa es la medicina hipocrática. Esta renuncia a todo lo sobrenatural. Pero nos ubicamos en el siglo V a.C., iniciándose por los seguidores de Hipócrates, los cuales durante 700 años promulgaron una nueva medicina excluyendo hechos sobrenaturales. La medicina de aquel entonces se basaba en la explicación de las enfermedades, la cual era causada por una mala dieta, el clima, el aire. Estos seguidores de Hipócrates coexistieron durante 7 siglos, pero al final del siglo I después de Cristo casi desaparecen en su totalidad con el surgimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El concepto sobrenatural se dejó de existir, pero recobró el valor. Aún así, en la medicina siempre existió esa cuestión de explicar de forma natural la existencia de los fenómenos y las acciones siempre dirigidas a diagnosticar y tratar a los enfermos. La siguiente etapa es la medicina científica, que renuncia a la tradición y a la autoridad. En el año de 1543, por la publicación del libro de Versalio De Humani Corporis Fabrica, se inicia la tercera etapa del proceso de diferenciación de la medicina e investigación de la biomedicina. Este libro de la era cristiana impone más peso a la observación de la realidad. La evolución de la medicina ha sido lenta a pesar de muchas contribuciones como la de Harvey, quien en 1628 inauguró la fisiología experimental con su libro De Motu Cordis. Morgani, quien en 1761 llevó el método anatomoclínico a una mejor clasificación primordial con su libro De Sedibus et Causis Morbum per Anatomem Indigatis. A principios del siglo XIX en París, Francia, reunían un grupo de brillantes médicos con doble propósito: atender a los pacientes y mejorar en conceptos biomédicos. En el año de 1770, Francia se consolidó como la capital del mundo de la medicina. La cuarta etapa se llama emergencia del investigador biomédico. En 1813 nació Claude Bernard, cuya carrera marca el inicio de la cuarta etapa de la biomedicina, cuando su profesor Francisco Magendie se da cuenta de sus habilidades y empiezan a realizar estudios en el campo de la fisiología.
Ahí empieza la diferenciación profesional entre el médico clínico y el investigador biomédico. En la segunda mitad del siglo XIX en Europa, surge por primera vez la figura de biomedicina e investigadores biomédicos, los cuales su labor es explorar científicamente los problemas médicos. Partiendo de este punto, la medicina se divide en tres tipos de profesiones que van de la mano, como lo es el médico clínico, el cual se encarga de la medicina asistencial. El investigador biomédico realiza generación de nuevos conocimientos y por último el investigador clínico que combina ambas actividades. En México la medicina surgió durante los siglos XVI y XIX. La primera institución en México para la generación de nuevos conocimientos fue el Instituto Médico Nacional, fundado en 1888, seguido del Instituto Patológico en 1899, que después se transformaría en el Museo Anatomopatológico. La investigación biomédica empezó a expandirse en todo el mundo, puesto que los médicos, biólogos, entre otros, empezaron a recaudar información de distintos lugares para un adecuado desarrollo de nuevos conocimientos y una nueva tecnología, la cual prevalece hasta nuestros días, unas más actualizadas que otras. El modelo biomédico divide la naturaleza humana en cuerpo y mente, definiendo cuerpo como una estructura biológica cuyos elementos funcionan de acuerdo a leyes de la física clásica en términos de movimiento y ajuste de sus partes. El concepto de salud ha ido cambiando a lo largo de los años. En un principio se creía que la salud era únicamente la ausencia de enfermedad, pero esto cambió a mitad del siglo XX cuando la OMS definió salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades. Lo que nos permite comprender la salud no solamente desde un ámbito biológico, sino también como un sistema de valores y como noción que la gente usa para interpretar sus relaciones con el orden social. Gracias a este concepto de salud podemos dividir a las personas entre sanas y enfermas. Para la biomedicina, la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Sin embargo, las tendencias modernas remarcan que las alteraciones funcionales que se producen en un organismo no solamente corresponden a alteraciones de tipo fisiológico o bioquímico, sino que también se atribuyen a estímulos alterados de orden psicológico, interacciones sociales o lesiones de cualquier tipo. También se considera que enfermedad es aquello que el médico puede reconocer, demostrar y clasificar. Todo esto respaldado por evidencia científica. Esta es la base de la medicina científica moderna, donde el cuerpo es analizado desde el punto de vista de sus partes. La Organización Mundial de la Salud clasifica las enfermedades como epidérmicas, constitucionales o generales, localizadas u ordenadas por sitios, enfermedades del desarrollo y traumatismos. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad en biomedicina? Bueno, desde el modelo biomédico se postula que el origen de la pérdida de salud se inicia con la presencia de disfunciones en el organismo y que éstas, al acumularse en el tiempo sin poder ser corregidas de forma autónoma, logran generar un estado en el cual los procesos fisiopatológicos determinan la aparición de patologías. En cambio, desde la mirada del modelo ecológico, se plantea que la relación salud-enfermedad resulta de la interacción agente-huésped-ambiente en un contexto tridimensional que descubre tanto las relaciones de factores causales entre sí como las relaciones directas con el efecto. Existen factores responsables de las disfunciones en el cuerpo. Estos factores se van a dividir en dos, en factores internos y externos. Dentro de los internos se incluyen alteraciones hereditarias genéticas, alteraciones en el desarrollo embrionario,
alteraciones en el crecimiento del individuo, alteraciones psicoemocionales y el envejecimiento. Dentro de los factores externos se incluyen el estilo de vida y la nutrición, el medio ambiente y el entorno social y accidentes traumáticos. La nosología dentro de la biomedicina proporciona las bases para la práctica médica. Gracias a esta se pueden reconocer las manifestaciones de enfermedad y relacionar los agentes productores, los mecanismos de enfermedad, las anormalidades en órganos y las manifestaciones clínicas como una consecuencia de la sucesión de eventos conocidos y descritos. También pueden describirse alteraciones del funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas, el principio de causa y efecto y la forma en que estas variables se manifiestan físicamente en el cuerpo humano. La biomedicina, también conocida como medicina occidental, convencional u ortodoxa, es un sistema por el cual los médicos y profesionales de la atención de la salud tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. La biomedicina o medicina occidental va a tender a examinar a las personas y a las enfermedades por separado. Dentro de la biomedicina se integran hallazgos clínicos junto con los datos de laboratorio y conocimientos de diversas áreas, como son la anatomía, fisiología, microbiología, inmunología, farmacología, etc. Gracias a esto se crea una estructura para examinar, clasificar y tratar las enfermedades. Para realizar el diagnóstico de las enfermedades se cuenta con un elemento fundamental, la entrevista con el paciente. El buen médico es el que dedica más tiempo a conocer sobre las molestias relatadas por el paciente y el que explora más ampliamente. Se cuenta con un número limitado de análisis de laboratorio y estudios radiológicos sencillos para utilizarlos como auxiliares al establecer el diagnóstico. En el tratamiento de las enfermedades se basan en medicamentos, radiación y cirugía dependiendo del caso de cada patología, ya que se individualiza para cada paciente. Aquí tenemos un ejemplo comparativo de la medicina tradicional china con la medicina occidental, que nos habla de la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune inflamatoria que causa dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones. En la medicina tradicional china, las causas de esta enfermedad se van a dar por el bloqueo en los flujos del qi y de sangre en las vías del cuerpo, por el viento, frío y humedad que penetran el cuerpo, los músculos y las articulaciones. Aquí va a haber diversas formas de artritis dependiendo de la exposición al viento, frío, humedad o calor. Y en la medicina occidental, sus causas van a hacer que el sistema inmune se va a volver contra sí mismo y empieza a atacar los tejidos que están al lado de las articulaciones. Para realizar el diagnóstico en la medicina tradicional china, toman en cuenta antecedentes médicos y exámenes clínicos, incluyendo síntomas no específicos de la enfermedad, como el color de la lengua o la orina, y el test del pulso. Por el contrario, en la medicina occidental, el diagnóstico se va a dar por los antecedentes médicos, exámenes clínicos, posibles pruebas de laboratorio y resonancias. En el tratamiento, la medicina tradicional china va a utilizar la acupuntura, el tai chi y hierba de la cepa del dios trueno. Y en la medicina occidental, en el tratamiento, los médicos van a utilizar fármacos antiinflamatorios sin esteroides y corticoides para reducir la inflamación, medicinas antirreumáticas modificadoras para frenar la progresión de la enfermedad. Es importante mencionar que ciertos tipos de medicina solo se enfocan en la salud del paciente y su bienestar. La medicina integrativa se concentra solo en esto, pero además, no solo hablamos de lo físico, sino de otro tipo de factores de los cuales el ser humano puede enfermar, como lo es mental y espiritualmente. Se hablará del origen y evolución a lo largo de la historia
historia acerca de este tipo de medicina, todo lo que tuvo que recorrer para lo que se conoce actualmente y posteriormente procederá a hablar sobre dicho tema. La medicina integrativa y por qué este tipo de medicina suena interesante englobando varios criterios. Los diferentes métodos o tipo de tratamientos que emplea esta ciencia para que se pueda entender a un paciente. Se ha tomado mucho en cuenta en la historia de la humanidad los diferentes tipos de tratamientos ante una enfermedad en todo el globo y qué es lo que verdaderamente se cuestionan ante estos obstáculos y qué otros factores afectan y dañan al bienestar de un paciente. Además, este tipo puede padecer una enfermedad física, pero puede haber algo más allá, como un problema mental, el cual está oponiéndose a la recuperación completa del enfermo. Este tipo de medicina no debe ser confundida con otro tipo, ya que hay una cualidad que la hace distintiva a otras, de la cual se abordará a continuación. Primero, tenemos que abordar sus antecedentes. ¿Cuál es el lugar verdadero o su lugar de origen? Pues esto es en Estados Unidos y en Europa, la cual empezaría a crecer por alta demanda de esta misma por el personal de salud en la época de los 90. Según una encuesta realizada en 1995 por James Burton, en América alrededor del 42% recurría a terapias alternativas y un 80% tenía deseo de aprender algún tipo de medicina alternativa. Por esta demanda se crea la Oficina Alternativa en 1998, que posteriormente se convierte en el Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa, y después en el 2014 se convierte al Centro Nacional para la Medicina Integrativa Complementaria, mientras que en Europa es otro caso, ya que esta es más antigua, inclusive antes del origen de la misma medicina hasta la terapéutica de Hipócrates, ya que como recordaremos la terapéutica de Hipócrates era buenos hábitos para el ser humano, incluido la alimentación, el ejercicio, entre otros. En la época del Renacimiento, Descartes mencionaba que para entender el cuerpo humano se necesitaban estudiar sus partes, pero otros entendían que el cuerpo humano y la naturaleza como algo vivo, y lo que lo hacía que se moviera era una fuerza interna. En el siglo XVII, el médico inglés Thomas Sinderman es el primer médico que da paso a la clínica moderna y al estudio de la enfermedad de un paciente enfermo con una descripción objetiva y sistemática con los síntomas del paciente. En el siglo XVIII y XIX y XX, las ciencias de la naturaleza evolucionaron a tal grado de convertirse en un sostén de la medicina por sus estudios químicos de la composición de sus productos naturales, sustancias activas y uno de los más importantes, el análisis fisiológico de los mecanismos de acción, generando una mejora. A mediados del siglo XIX, el desarrollo industrial estimuló a la población más consciente a un sentido liberal, rechazando terapias peligrosas de aquel entonces, como el empleo abusivo de mercurio, lo cual desató el movimiento naturista en Alemania. Ese movimiento, dado en el centro de Europa en el siglo XIX, tiene bases de hidroterapia y evita el consumo de las sustancias tóxicas. Vincent Priesnitz, Theodor Hahn y Arnold Rickley fueron nombrados neohipocráticos, y eran ellos los que fomentaban la nueva ciencia de Freud. La medicina integrativa moderna surge a partir de la aparición de antibióticos, síntesis química de medicamentos y surgimiento de industrias farmacéuticas en el siglo XX, en los años 90. Hay un despertar entre Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo en cuanto a técnicas y terapias debido a altas demandas de médicos y pacientes, pero en Europa denota más la división que hubo entre personas que practican estas terapias llamados naturópatas y médicos que quieren formarse y practicar una medicina no convencional, a la cual esta medicina se llamaría biológica.
después la medicina ortomolecular y al final la medicina integrativa. La medicina integral tiene una visión holística o integrativa del ser humano, es decir, lo ve como un ser entero. Este ser se relaciona con varios entes a la vez, ya sean biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, pero es el ser el que determina los demás entes. El concepto de salud se refiere al estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que se adapte y desarrolle de forma adecuada con su entorno. Por otra parte, la enfermedad es el producto final de los factores determinantes ambientales, económicos y sociales que están todo el tiempo en contacto de una manera desigual con la población y el individuo. Los problemas de salud no solo son enfermedades, sino también cualquier daño o riesgo que constituya un peligro presente o futuro para la salud del individuo. Estos problemas pueden ser causados por factores de origen físico, mecánico, químico o biológico. También se incluyen factores psicológicos o sociales. Las enfermedades se clasifican en 6 fases: la inflamación, eliminación, impregnación, depósito, degeneración y desdiferenciación. ¿Pero qué quiere decir esto? Primero se comienza con la inflamación de un órgano o tejido. Si no se elimina esta inflamación, se puede perpetuar e impregnar en los órganos, haciendo un depósito en el organismo. Al ocurrir esto, la enfermedad se vuelve crónica. Si no se hace algo, se avanza hasta estados de degeneración y desdiferenciación, donde aparece el cáncer y otras enfermedades degenerativas. ¿Por qué ocurre la enfermedad? Dentro de la medicina integral, se cree que las principales causas de enfermedad son la desobediencia de las leyes de la naturaleza, el consumo de tóxicos, las toxinas ambientales, el estrés, la polución, la herencia, inflamación, traumas, el uso prolongado de drogas, malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y el mal control de emociones. Todo esto en conjunto disminuye la vitalidad del ser, acumulando toxinas y dando como resultado la destrucción de partes vitales y órganos. La medicina integrativa ve la relación con el paciente y ve en ello al elemento terapéutico central. Va a tener un enfoque holístico, por lo cual para el diagnóstico valora las dimensiones mental, corporal, espiritual, social, comunitaria y ambiental de la salud, por lo cual le va a permitir individualizar el tratamiento. Destaca con fuerza las prácticas de la salud como la nutrición, ejercicio, sueño y manejo del estrés. Su objetivo principal va a ser evitar la enfermedad. Reconoce que el ser humano tiene una capacidad poderosa, innata, espontánea de curarse y se enfoca en identificar y remover obstáculos para esta capacidad de curación natural. Va a incorporar modalidades complementarias cuando está indicado desde el punto de vista clínico. Los tratamientos complementarios pueden dividirse en 5 categorías. 1. Sistemas médicos tradicionales antiguos. 2. Intervenciones mente-cuerpo. 3. Tratamientos con fundamentos biológicos. 4. Terapias manipulativas y basadas en el cuerpo. 5. Terapias de energía. En los sistemas médicos tradicionales antiguos encontramos a la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica y la homeopatía. Como sabemos, la medicina tradicional china se basa en el equilibrio del ki o energía vital. La medicina ayurvédica es un sistema que se basa en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu para prevenir y tratar las enfermedades. Va a procurar lograr la armonía dentro de la persona.
Y la homeopatía es un sistema de salud alternativo que ha formado parte de la cultura occidental durante los últimos siglos. La acupuntura, la medicina a base de hierbas y los ejercicios de restauración física van a ser ejemplos de técnicas empleadas en los sistemas médicos alternativos. Las intervenciones mente y cuerpo van a utilizar estrategias para mejorar la capacidad de la mente de ejercer un efecto sobre la salud física. Van a tener como objetivo ayudar a los pacientes a relajarse, reducir el estrés y aliviar los síntomas del cáncer y su tratamiento. Algunos ejemplos son la meditación, la hipnosis, el yoga, el tai chi, la musicoterapia, la biorretroalimentación y las imágenes guiadas. La biorretroalimentación es un método terapéutico de la conducta que va a enseñar al paciente a lograr más conciencia y control sobre las funciones fisiológicas. Y las imágenes guiadas usan la capacidad imaginativa de la mente para afectar al estado físico, emocional o espiritual de cada persona. Los tratamientos con fundamentos biológicos consisten en el uso de sustancias que se encuentran en la naturaleza, tales como suplementos alimenticios, probióticos y medicinas botánicas. Estos tres se usan para tratar la hipertensión, hiperlipidemias, aterosclerosis, cáncer, enfermedades infecciosas como la hepatitis, para funciones cognitivas, esquizofrenia, migraña, trastornos del sueño, enfermedad coronaria, hipertrigliceridemia, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular e insomnio. Terapias manipulativas y basadas en el cuerpo, también conocidas como terapias manuales, se basan en la manipulación y el movimiento de una o más partes del cuerpo. Estas terapias se pueden usar para el tratamiento del estrés, el dolor y la ansiedad, y como tal para mejorar el bienestar general del paciente. Algunos ejemplos son el tratamiento quiropráctico, el masaje terapéutico y la reflexología. La reflexología, también conocida como terapia de zonas reflejas, es una forma de medicina alternativa que usa la aplicación de presión en los pies y las manos con técnicas específicas de pulgar, dedo y mano sin el uso de aceite o loción. Las terapias de energía se van a concentrar en la energía que se origina dentro del cuerpo o a partir de fuentes externas. El objetivo de la terapia de energía es equilibrar la energía que fluye a través del paciente. Tenemos ejemplos como el Reiki, el toque curativo, el Qigong y la terapia de campo magnético, que van a interactuar con los niveles de energía del cuerpo para reducir el estrés y la ansiedad, y esto va a promover el bienestar general del cuerpo. Por nuestra parte, eso sería todo. Gracias por su atención y esperemos que les haya gustado el video.